Un aplauso, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios, hermanos. Le damos gracias al Señor, hermanos, por una nueva oportunidad que nos da de poder acercarnos ante su presencia, hermanos, porque cada día son nuevas sus misericordias sobre nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, abra su Biblia, por favor. Si me puede acompañar al libro de Lucas. Cuando lo tenga, glorifique al Señor con un amén. Capítulo 9, hermano. El 1, nada más. Vamos a leer. Amén. Cuando lo tenga, glorifique al Señor con un amén. Para poder leer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos lo tenemos, hermano. Dice la palabra así, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos decimos amén a la palabra. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Hasta ahí, hermano. Aleluya. Vamos a orar por la palabra, hermano. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, Padre amado, que nos da, Padre, de poder, Señor, dirigirnos, Padre, a tu congregación, Señor, sin antes, Padre, pedirte, Señor, que me purifiques, que me limpies, Padre amado, de todo lo malo, Señor, para poder dirigir tu palabra de una buena manera, Señor. Padre, reconozco, Señor, que sin ti yo nada soy, Señor, y por eso, Padre, te pido de tu cobertura, Señor, y que tu palabra, Señor, sea transmitida y que sea rema para la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que están presentes, y a todos aquellos también, Padre amado, que van a poder ver esta transmisión, Señor, quizás ahora, otro día, Señor, los bendecimos, y yo sé, Padre, que tu palabra es viva y eficaz, Padre, para todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Hemos leído la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y la palabra, pues más que todo, hermanos, hace también un paralelo con Lucas 19, el cual se los voy a leer yo con el paralelo, ¿verdad? Que es lo mismo, solo que en esta vez Dios se dirigía a los 60 que había escogido Él. Y dice así, Lucas 10:19: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del maligno. Nada les podrá hacer daño. Amén. El tema es el poder y la autoridad que se nos es dado. Amén. Hermanos, viendo esto, ¿verdad, hermanos? Aquí en la palabra del Señor, todos los que estamos aquí, hermanos, por gracia y por misericordia de Dios, ¿verdad, hermanos? Tenemos esto en nuestras vidas, el poder y la autoridad, amén, de aullar serpientes y escorpiones, amén, de pisotearlas, dice la palabra del Señor. Y yo sé que usted, hermanos, tiene esa autoridad, pero en la Biblia, hermanos, nos enseña, ¿verdad?, de que hay ciertos requisitos, hermanos, por la cual esto se puede manifestar. Acuérdense que todos podemos tener la autoridad, todos podemos tener el poder, pero a veces no se refleja. Y pues, ¿por qué no se refleja? Esa es una pregunta muy buena, ¿verdad, hermanos? Y ante todo la Biblia, ¿verdad?, nos da respuesta a esto, hermanos, porque es muy importante, ¿verdad, hermanos?, entender que Dios nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad por gracia de Él, amén. Y así también, hermanos, así como les leí este versículo, ¿verdad? Hay otras definiciones en el cual, hermanos, la Biblia refleja. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, dice: yo les he dado el poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Y la Biblia para todos dice: tengan la seguridad de que les he dado autoridad. En este ¿cómo se llama?, traducción de la Biblia dice que tengamos seguridad de que se nos ha dado la autoridad
de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo obra del maligno y nada les hará daño. En otra versión de la Biblia dice: mirad, os he dado autoridad. Amén. O sea, el Señor, según las traducciones de la Biblia, nos detalla, ¿verdad, hermanos? Que veamos y que tengamos la seguridad. Y más aún en este versículo, Jesús directamente se dirige a ellos y les dice: yo les he dado, amén, la autoridad, el poder para hollar serpientes y escorpiones, amén. Y esas dos palabras van de la mano, amén. Hermanos, tal vez así en el mundo, ¿verdad? Usted puede ver, ¿verdad, hermanos? Que siempre hay autoridades, amén. ¿Cómo se llama? En los medios, ¿verdad? Gubernamentales y autoridad incluso en donde usted trabaja, que siempre hay alguien sobre uno, ¿verdad, hermanos? Pero esta autoridad que Dios da, hermanos, lo habla espiritualmente. Cuando yo me refiero a aquello que es secular, ¿verdad, hermanos? Acuérdense que para ejercer una autoridad, ejercer un poder, así terrenalmente, hablando políticamente quizás, muchas veces cuando hay alguien que se postula a algo, usted tiene que ver cualidades sobre esa persona por la cual usted va a dar un voto, si es merecedor, ¿verdad?, de ejercer ese poder, si es merecedor o tiene la capacidad de poder tomar esa autoridad. Porque, hermanos, acuérdense muy bien de que muchas veces se nos dice, ¿verdad?, piense bien su voto. ¿Por qué se nos dice eso, hablando terrenalmente? Porque hay gente que no puede gobernar, hay gente que no tiene la autoridad y hay gente que no tiene el poder de hacerlo. Entonces el Señor aquí, ¿verdad? En Lucas 19 dice que Él escogió a los 60, amén. Y dice que después de escogerlos, Él les dijo estas palabras: yo les he dado el poder y la autoridad, amén, de aullar serpientes y escorpiones, de caminar sobre ellos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí prácticamente nosotros nos da a entender esto de que el Señor, hermanos, por medio de su gracia, por medio de su amor, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a ser hijos de Él, porque hemos confesado el nombre de Cristo, amén. Cuando usted confiesa el nombre del Señor, hermanos, ya se le fue dado esa potestad de ser hijo de Dios, amén. Pero tiene que haber un paso para que usted llegue a eso, amén. Entonces, cuando usted confiesa, hermanos, el nombre del Señor como su suficiente y salvador suyo, ahí en ese momento entra una autoridad, hermanos, que Dios le da. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Yo sé que usted tiene esa autoridad y esa capacidad, hermanos. Y esto, si usted lee la palabra un poco más antes, ¿verdad? Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo: yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Entonces dice ya en el 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero ahí en el 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus os se sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre esté escrito en los cielos. En el texto base que nosotros leímos, ¿verdad, hermanos? Ahí el Señor, hermanos, se dirige a los 12, amén. Note bien de que primero el Señor se dirigió a sus discípulos, les dio la capacidad primero a 12. Viendo esto, ¿verdad, hermanos? Que el Señor llegaba a su muerte, hermanos, que ya llegaba el día de su crucifixión, el Señor sabía muy bien que estos 12 no iban a poder, amén. Entonces Él se acercó a estos 60, amén, y los mandó, hermanos, amén, a hacer la obra del Señor, pero les dio el poder y la autoridad, amén. Y ese mismo poder se fue trasladando, hermanos. Ahora el poder, la autoridad, déjeme decirle que está aquí en medio de esta congregación, amén. Porque la palabra del Señor nos enseña, hermanos, de que también a nosotros se nos fue dada esa orden, la gran comisión, ¿verdad?,
de ir y predicar el Evangelio de Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Amén. Por medio del poder y la autoridad. Porque si nosotros vamos, hermanos, a predicar, si nosotros vamos a ejercer algo espiritualmente hablando, tenemos que tener el poder y la autoridad. Amén. Porque yo me acuerdo una vez, hermanos, si no me equivoco, sin temor a equivocarme, creo que el hermano Mario fue que predicó acerca del evangelismo, ¿verdad? Y él decía de que tenemos que prepararnos, porque no vamos a ir allá a la calle y que nos salga alguien con preguntas y no sepamos responder. Amén. Entonces, el poder y la autoridad viene, hermanos, por medio de la lectura de la palabra del Señor. O sea, hay algo que nos va a llevar a ese punto de tener el poder, la autoridad. En ese momento Jesús se las dio a los 12 y a los 60, ¿verdad? Amén. Entonces usted se preguntará ahorita, ¿será que yo tengo ese poder y autoridad? Sí la tiene, pero no le hemos sacado el máximo provecho a lo que Dios ya nos dio a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a través de esto, hermanos, yo quisiera, hermanos, leer algo que siempre hago porque me gusta sacar de mi mente a veces cosas que a veces no me quedan en claro. Amén. Por ejemplo, hermanos, la definición, hermanos, del poder. Amén. Espiritual, según el diccionario cristiano, ¿verdad? Cuando se refiere a Dios, amén, el poder, ¿verdad? Cuando se refiere a Dios, es un valor positivo porque crea, libera y salva. Se manifiesta como sabiduría y como don perenne. Y es una fuerza ilimitada, dicen. La potencia pertenece a Dios y de Él es el poder. Cuando cuando es referido a Él, la manifestación se ve por medio de su gloria. Amén. Entonces el poder, hermanos, cuando nosotros ejercemos esto, lo vamos a tener que ejercer con sabiduría, con un don perenne, dice aquí. Y a través de eso nosotros tenemos una fuerza ilimitada. Amén. ¿Y cómo se va a manifestar? Por medio de la gloria a Él. Amén. Es como cuando, hermanos, muchos, ¿verdad?, oran por alguien y es sanado porque tuvo el poder y la autoridad, hermanos, de decirle a esa enfermedad fuera, ¿verdad? Y fue sanado aquella persona. Entonces, aquí vemos, hermanos, que ese es un poder que es manifestado, pero por medio de ¿qué? De la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, el poder de Dios, un poder inimaginable, inexplicable, es capaz de transformar, es capaz de redimir, de santificar, de sanar y de justificar toda persona que ha sido escogida para ser hijo y por ende andar en las buenas obras. Amén. Entonces, aquí podemos ver de que el poder de Dios se va a manifestar por medio de aquel que ella escogió. Amén. Y nosotros, todos los que estamos aquí, hemos sido escogidos por medio de Dios. Amén. Porque un día, hermanos, usted sabe muy bien de que estábamos, hermanos, alejados de Él. La Biblia dice que estábamos en nuestros delitos y pecados, pero por medio del poder del Señor fuimos alcanzados y ahora somos hijos de Él, porque hemos confesado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador nuestro. Amén. Dice aquí también lo que es desde a Dios, hermanos, desde al Padre que está en los cielos. Amén. La autoridad, dice, es una responsabilidad de quienes gobiernan. Amén. En este caso, de quienes presiden, de quienes le dan la gloria al Señor. Amén. ¿Por qué es una responsabilidad, hermanos? Porque nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de saber que cada cosa que hacemos como cristianos es reflejado no solo para nosotros los que estamos aquí, sino para los que están allá afuera. Amén. Y es muy importante entender esto, porque nosotros cada cosa que hacemos según la autoridad es una responsabilidad para nosotros quienes tenemos la cobertura del Señor. Dice más adelante,
La Biblia es un libro de gobierno, dice, que se establece la legibilidad de la autoridad transferida por Dios para su ejercicio correcto, a fin de traer justicia y orden. Note bien, ¿de dónde viene la autoridad? Viene de la palabra del Señor. Pero para poder ejercerla, nosotros tenemos que ejercerla de una manera correcta. Amén. Porque nosotros nos basamos por medio de la palabra del Señor para predicar. Para nosotros tener autoridad sobre otro espiritualmente hablando, tenemos que estar llenos de esta palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a corregir a alguien de una manera correcta, sabiendo que no tenemos la capacidad ni de leer la palabra del Señor. Amén. ¿Qué tal si yo vengo, ¿verdad?, a querer darle un consejo a un hermano y ese hermano es conocedor de la Biblia? Entonces este hermano me va a escuchar. Amén. Pero él va a decir, este hermano no me está dando un consejo de la forma correcta. Entonces no estoy a la capacidad aún de ejercer una autoridad. Amén. Gloria a Dios. La autoridad espiritual, dice, es una autoridad moral. Esto significa que es una autoridad que procede de la vida. Esto no solo se origina de Dios, sino en la vida de la persona que ejerce autoridad. Esta autoridad que nos ha sido dada por Dios puede ser destruida si es que no camina de la mano con Dios. Amén. Entonces, note bien, hermanos, de que cuando nosotros hablamos espiritualmente y de que si Dios nos ha dado esta autoridad, note bien de que aquí dice, ¿verdad?, según el diccionario cristiano, que nosotros podemos perder esa autoridad. ¿Cómo? Si nosotros no vamos de la mano de Dios. Entonces, para tener ese poder y poder tener esa autoridad, nosotros tenemos que guiarnos por medio de la mano del Señor. Amén. Dele fuerte palmas al Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra, hermanos, nos enseña, hermanos, de que Dios siempre ha venido a darle el poder y la autoridad al hombre. Amén. No solo desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, sino que si nos vamos hasta los principios de la Biblia. Amén. En Génesis, por ejemplo, 1:20 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en los aires, en las aves de los aires y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Cuando Dios, dice la palabra del Señor, creó al hombre y a la mujer, les dio estas palabras para que ellos tuvieran el poder sobre toda bestia, hermanos, que existía en ese momento, sobre el mar, en el mar, en los aires y todo lo que se arrastraba sobre el suelo. Amén. Entonces Dios les dio la oportunidad a Adán y Eva de poder gobernar sobre las bestias del campo, porque ellos eran solo dos, no podían gobernar sobre otros, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que ellos perdieron ese poder a causa del pecado. Amén. Entonces Dios, hermanos, desde el principio ha querido que el hombre tenga ese poder y esa autoridad. Amén. Pero lastimosamente el hombre lo pierde. ¿Por qué? Por falta, hermanos, de llevarlo de una manera correcta. Y quizás sabrán, cada quien, ¿verdad, hermanos? Sabrá cómo es que uno pierde la autoridad personal, espiritual. Amén. Hay diferentes tipos, hermanos, de autoridad, y la autoridad y el poder se manifiesta, hermanos, quizás, para no ir tan lejos, en una familia. Amén. Hermanos, espero, hermanos, mejor me pongo yo como ejemplo. A mí me asusta la idea de que yo pierda la autoridad sobre mi hijo o el poder sobre él, porque va creciendo y es un joven. Amén. Y si yo, hermanos, pierdo esa autoridad sobre él, terrenalmente hablando, va a haber consecuencias. Lo mismo es en la obra del Señor, que si yo pierdo esa autoridad, amén, que si yo pierdo el poder que Dios me ha dado, va a traer consecuencias espirituales a mi vida. Amén. Y hermanos,
nosotros tenemos un claro ejemplo de que si nosotros estamos perdiendo la autoridad, el poder en nuestro hogar, ¿cuánto no la autoridad espiritual? Porque de aquí, como lo leímos, de aquí viene de cómo nosotros debemos gobernar. Amén. Hablando ya terrenalmente y espiritualmente. O sea que aquí, hermanos, si nosotros ya tenemos un desorden, amén, por ejemplo, yo con mi hijo, eso quiere decir que yo estoy fallando a la palabra del Señor, porque no estoy ejerciendo esto en base a lo que Dios quiere para mi hijo. Algo está mal conmigo, o algo está el enemigo tratando de hacer para que yo pierda mi autoridad sobre él. Y yo no vengo a juzgar a ningún hermano aquí ahora, porque hermanos, a veces hay detalles que vemos en nuestros hijos y quisiéramos cambiarlos y como que empeoran cuando hacemos nosotros nuestra justicia, por decirlo así. Vemos que no hay cambio, pero que Dios nos ayude, porque por medio de la palabra podemos hacer grandes cosas para nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Denle una fuerte ofrenda al Señor. El Señor, hermanos, Él siempre quiso, hermanos, de que el hombre tuviera el poder. Amén. Pero cuando se fue multiplicando, hermanos, el mundo, ¿verdad? Y todo esto, amén, Dios ya buscó a alguien como a un líder. Y esto el Señor lo refleja en la Biblia como un sacerdote. Amén. Dios, para que se reflejara el poder y la autoridad que Dios tenía sobre el hombre en la tierra, porque no, dice la palabra que ya todos no tenían esa capacidad, sino que Dios, hermanos, buscaba a alguien, amén, para poder ejercer ese poder y autoridad, amén. Y desde el principio también, hermanos, Él buscó a sacerdotes. En la Biblia nos dice que el primer sacerdote israelita fue Aarón. ¿Y qué hizo Aarón, hermanos? Amén, en el desierto, ¿verdad? Fue dirigir al pueblo de Dios espiritualmente hablando, porque, o sea, tenía la capacidad. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, que nosotros, hermanos, para tener ese poder y autoridad, nosotros, hermanos, tenemos que reflejar capacidades espirituales. Voy a ir a un punto, ¿verdad, hermanos? En donde quizás ahorita, usted diga, el hermano se va a desviar del tema. Y voy lento, hermanos, porque a mí lo que más me interesa es lo que Jesús, ¿verdad?, le dio a estos discípulos, amén, y a nosotros. Yo creo que en el Antiguo Testamento quedó como ley, ¿verdad?, de que el único sacerdote era Melquisedec, porque dice que él obró conforme a Dios, y aún así se habló de él en el Nuevo Testamento. Pero nosotros, hermanos, cuando llegamos ya, ¿verdad?, saliendo del Antiguo Testamento y venimos a caer, ¿verdad, hermanos?, en el Nuevo Testamento, Jesús nos da una enseñanza a nosotros, una enseñanza muy linda, hermanos, de cómo nosotros podemos ser llenos, ¿verdad, hermanos?, del Espíritu, amén, que es el que va a darnos poder y autoridad a nosotros. Esto lo vamos a ver en Hechos, amén. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, dice así: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. Pero si nos vamos más atrás, hermanos, dice en el 3:21: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si nosotros, hermanos, vemos aquí, el Señor Jesús, hermanos, antes de iniciar su ministerio, Él se bautizó. Amén. El segundo paso fue de que Él fue a ayunar. Amén. Entonces el Señor se manifestó por medio de Él como espíritu, amén, corporal, como una paloma, literal, una paloma en otras palabras. Y esto a mí me enseña, hermanos, de que nosotros, para poder llenarnos del poder y la autoridad del Señor, tenemos que ser bautizados, amén. ¿Y cómo fue bautizado el Señor? En agua primero. ¿Y qué vino después? El Espíritu sobre Él. Y ya después de esto
fue que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, amén, y cuando volvió del Jordán, amén. Entonces el Señor, hermanos, también pasó procesos para Él poder ejercer su ministerio, para Él poder hacer milagros, sanidades. ¿Por qué Él podía hacer esto? Porque Él, hermanos, estaba lleno del poder, amén, estaba lleno de autoridad. El Señor solo decía una palabra y se cumplía. Y nosotros hoy en día, hermanos, tenemos miedo a hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sentimos que no tenemos el poder y la autoridad, pero la Biblia nos enseña que sí lo tenemos. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra en el 4:14, y Jesús volvió en él el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor, y enseñaba así en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahora bien, dice la palabra en el 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Oiga bien, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Amén. El Señor, hermanos, ahí cuando él leyó esto, ¿verdad? Él no se extendió y dijo, yo estoy lleno de poder y autoridad. Él simplemente les hizo recordar a ellos que sobre él ya estaba el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el Señor no llegó con orgullo ni nada, porque Él siempre fue humilde. Y a través de la humildad también, hermanos, nosotros, hermanos, podemos recibir ese poder y autoridad. Acuérdense, hermanos, que la Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo, pero de cerca ve al humilde. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos tener el poder y la autoridad, pero por el orgullo espiritual que tenemos, no sucede nada. ¿Por qué? Porque tal vez en el pasado, ¿verdad, hermanos? Pusimos manos y sanamos a alguien, o a nuestro hijo, Señor, sana a mi hijo, y de repente lo vimos sano, ¿verdad? Ay, Dios mío, es porque estoy bien espiritualmente, Dios me escucha, Dios oye mis oraciones. Entra un orgullo espiritual a nosotros, pero acuérdese que eso se puede perder, la autoridad, el poder se puede perder. ¿Por qué? Porque no somos correctos delante del Señor. Entonces Jesús, hermanos, Él siempre con la humildad y en base a la palabra del Señor, ¿verdad? Imagínense, Él no fue con sus propias palabras, sino que Él leyó parte del libro de Isaías, del profeta Isaías. Entonces ahí nosotros nos da la enseñanza del Señor de que si nosotros, hermanos, queremos ejercer ese poder y esa autoridad, pasémonos conforme a la Biblia, que ahí está, hermanos, toda la palabra del Señor para poder instruirnos. Amén. Dele gloria al Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Y ya venimos, hermanos, viendo, ¿verdad?, de que después de esto, el Señor, hermanos, llamó a los 12, pero ya más adelante, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces aquí, hermanos, el Señor, ¿verdad?, nos enseña de que Él, ¿verdad?, se les presentó a los discípulos. Amén. Cuando ya había resucitado. Y dice la palabra, hermanos, que Él los vino nuevamente, hermanos, a darles palabras a ellos, la promesa, hermanos, que Él les había dado. Amén. Porque en ese momento ellos estaban quizás tristes, quizás estaban, hermanos, pensando, no ha pasado nada, pero Él se les presentó a ellos. Amén.
y se les presentó y solo les vino a decir estas palabras, hermanos. Imagínense, hermanos, yo pienso, ¿verdad, hermanos? Que aquel que ya había perdido tal vez la esperanza, y cuando Jesús le dijo esto a ellos, hermanos, volvieron a activar la fe. Dice la palabra en el 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones del Padre. Puso una sola potestad, pero recibiréis, oiga bien, o sea, puso una sola ley o potestad, dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, amén, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra, amén. Cuando el Señor dijo esto, hermanos, Él fue tomado a las nubes, ¿verdad? Y ellos quedaron, amén. Pero viene algo, un suceso muy importante en la Biblia y muy grande, y que lo dice en el capítulo 2 de Hechos. Dice aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, estaban unánimes y juntos, amén. Imagínense, hermanos, después que se les hizo la promesa, ¿verdad? Se imagina una congregación de 120 hermanos ahí esperando, y pues a la espera de lo que iba a suceder, ¿verdad, hermanos? Yo pienso, hermanos, que yo creo que estaban así como nosotros, ¿verdad? Siempre adorando a Dios, buscando a Dios, pero no se imaginaban que era lo que iba a suceder. Pero hay un punto ahí muy interesante, y yo lo he hablado muchas veces, hermanos, de que ellos estaban unánimes, estaban en unidad, amén. Entonces, algo básico, hermanos, para que en nosotros sea manifiesto el poder y autoridad, para que el Espíritu Santo, hermanos, nos dé ese poder y autoridad en nosotros tiene que haber una unidad, una búsqueda genuina a Dios, amén. Y es lo que nosotros, hermanos, muchas veces dejamos de hacer. Carecemos de unidad. Yo lo dije la vez pasada muchas veces, hermanos. Es cierto, quizás a mí me conocen, pero yo uno que ni siquiera el nombre conozco. Mire, hermano, hay 2 nuevos hermanos aquí presentes. Estar en unidad sería que yo me acordara de ellos mañana, pasado mañana, y el resto, ¿verdad?, de nuestras vidas en la obra del Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cada quien por su lado, y el pastor lo ha dicho, unos oran allá, otros aquí. Y mire, hermano, yo no tengo que señalar a nadie, yo me tengo que poner por ejemplo, y lo he dicho siempre, yo a veces soy el último que estoy allá. ¿Y cómo podemos tener poder y autoridad si no cumplimos la palabra del Señor? O sea, si no hacemos lo que la palabra del Señor nos dice. Estos 120 hermanos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban unánimes, estaban en unidad, estaban en una búsqueda genuina. Yo creo que todos sí estaban atentos, no tal vez como ahora, ¿verdad? Como le dicen muchos, tal vez todos sentados y 3 en el baño, amén. O tal vez unos pensando, como le dije la vez pasada, en la cocina, si dejó encendido la estufa o no. Entonces, yo pienso que esos pensamientos no lo tenían ellos. ¿Por qué? Porque vino la promesa del Señor sobre ellos. Llegó en un punto importante, o sea, en el tiempo exacto. Yo no sé en qué estaban ellos, pero yo pienso que sí estaban fijados su mirada a la promesa del Señor. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de eso, hermano. Hay muchas promesas que el Señor quiere de nosotros, o que nosotros tenemos que ejercer para que sea manifiesto algo en nuestra vida, y ni siquiera de eso nos acordamos. Y que sea Dios ayudándonos, porque no vamos a ir lejos. Si nosotros, hermanos, queremos ese poder y esa autoridad, tiene que haber un cambio genuino en nosotros. Tiene que haber unidad, tiene que haber humillación, tiene que haber una búsqueda, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder ver la gloria de Dios en nosotros y poder decir que sí tenemos la autoridad, amén, espiritual que Dios quiere que tengamos. Y teniendo esos poder, teniendo esa autoridad, hermanos, no vamos a temer salir y predicar la palabra del Señor. Yo
no puedo mentir aquí en este altar. A mí me falta mucho para ser un evangelista. Y bendito Dios por los que ya tienen ese poder y esa autoridad, porque no todos tienen ese don. Pero el Señor nos invita a que nosotros tengamos ese poder y esa autoridad. Les voy a leer la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, hermanos, en este momento, ¿verdad?, cuando se cumplió esta palabra, Dios les dio diferentes lenguas a cada uno. Y Dios, la Biblia nos enseña a nosotros que nos ha dado diferentes dones y talentos para que nosotros podamos ejercerlos. Por medio de esos dones y esos talentos que Dios, o esas cualidades, habilidades que usted tiene, también puede tener ese poder y autoridad. Amén. Si usted, hermanos, tiene un don, o yo tengo un don, crezcámosla, porque ese es el que nos va a dar el poder y autoridad de poder, hermanos, como dice la palabra, ahollar serpientes y escorpiones. Amén. Hermanos, si usted tiene el don de orar, ore, porque ese don no cualquiera lo tiene. Muchos de nosotros, tal vez ni logramos orar ni 5 ni 10 minutos, pero hay hermanos que sí oran horas y horas, hermanos. Ese es un don que ellos tienen, y que Dios nos ayude a nosotros también tener ese don. Hay hermanos que tienen el don de cantar, amén, y ese, hermanos, puede ser la capacidad de que le dé el poder y autoridad. Acuérdense que la Biblia dice de que Saúl era perturbado por un espíritu. ¿Y qué era lo que le hacía a él salir ese espíritu? La música de David. Amén. Entonces vemos ahí de que cada don que Dios nos ha dado, si nosotros, hermanos, la volvemos, hermanos, a mejorar, o la ponemos, hermanos, por obra y la engrandecemos, amén, ahí puede haber ese poder y autoridad en el don que nosotros tenemos, porque aquí se les fue repartido lenguas a cada uno. Entonces, lo mismo, hermanos, figurativamente hablando, a nosotros se nos ha dado ese don para que nosotros podamos ejercer, hermanos, el poder, la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Dele gloria a Dios, hermanos, por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestidos de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Aquí, hermanos, el Señor, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, nos dice a nosotros que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Amén. Vestidos de toda armadura del Señor. Amén. Y la fuerza, hermanos, viene de Dios. La armadura es la palabra que nosotros tenemos aquí. Tenemos que vestirnos de ella. Amén. Para que nosotros podamos estar firmes en el día malo. Y lo mismo le dijo Jesús a los discípulos. Yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para poder vencer al enemigo. Entonces la palabra aquí, hermanos, viene a nosotros y nos dice que si nosotros queremos tener ese poder y autoridad, tenemos que revestirnos de la palabra del Señor. Tomar fuerza, ¿de dónde? De la palabra del Señor. Porque de aquí viene la fuerza, de aquí viene la fortaleza. Cada vez que se nos predica, hermanos, muchas veces venimos debilitados. Y el que predicó, hermanos, tal vez predicó quizás acerca de lo que usted le está pasando. Amén. Tal vez usted estaba débil y él habló de la debilidad, ¿verdad? Y que Dios nos puede ayudar en todo tiempo.
aunque estemos débiles, ¿verdad, hermano? Usted se va gozoso porque esa palabra era lo que necesitaba yo. ¿Por qué? Porque el que predicó estaba vestido con el poder, amén, que Dios le ha dado, con la autoridad que Dios ha dado, porque predicó con autoridad y usted se fue satisfecho, amén. Entonces el Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que vestirnos, hermanos, amén, por medio de la palabra del Señor, amén. Y ya para terminar, hermanos, dice en Efesios 3:20, para que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer las cosas, o sea, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Las cosas mucho más abundantes de los que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, amén. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, amén. Aquí nos enseña a nosotros, hermanos, de que el poder que está en nosotros, hermanos, si nosotros, hermanos, se es manifiesto en nosotros, ¿a quién tenemos que darle la gloria? A Cristo Jesús. ¿A dónde? En la iglesia y allá afuera. Eso es lo que le decía muchas veces, que muchas veces, hermanos, la gloria viene para el hombre, ¿verdad? Oh, es que yo sí oro, yo sí puedo, yo sí tengo la capacidad, el talento. No, la palabra nos enseña de que ese poder que ha puesto Él en nosotros, cuando sea manifestada, tenemos que darle la gloria a Dios, amén, en la iglesia, allá afuera, amén. ¿Por qué? Porque Él es el que nos la da. Y si nosotros, hermanos, le damos la gloria a nuestra vida, a nosotros mismos, tenemos ese peligro. La Biblia nos enseña que no sea dada la gloria a nosotros, amén, sino a Cristo, amén. Porque es una enseñanza, hermanos, que se nos dice. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a hacer eso. Se autogloria, hermanos, por lo que puede hacer. Y yo tengo miedo, tal vez, y yo diga, yo sí puedo predicar. Incluso, hermano, un día, ¿verdad? Mi esposa me decía, mi amor, qué bueno que puedas predicar, hacerlo más. Entonces, hermanos, esas palabras que muchas veces salen de la boca de mi esposa, quizás uno, si no entiende la palabra del Señor, oh sí, porque yo estudié, o porque yo puedo, o porque yo sí soy inteligente, ¿verdad? Pero cuando nosotros, hermanos, se nos dice esas palabras, ¿a quién debemos darle la gloria? A Dios, ¿verdad? A Cristo, porque Él es el que nos da esa capacidad, ese poder, esa autoridad de poder dirigirnos. Porque cuesta, hermano, no crea que estar aquí es solo de decir, no, yo puedo, yo ya leí todo. Yo tengo temor a equivocarme, a decir algo que no debo decir, porque lo que tengo que decir es en base a la Biblia. Pero muchas veces, en otros lados, hermano, yo he escuchado predicaciones que son más carnales que espirituales, y es lo que menos queremos nosotros, porque el Señor a nosotros nos dio ese poder, autoridad. Pero, imagínense, para hollar serpientes y escorpiones, para sanar, dice, para predicar, para anunciar el reino de Dios. Entonces no es para otra cosa, no es para anunciar que si yo ya tengo un carro, que si yo tengo una bicicleta, que si yo ya tengo el mejor teléfono, no, es para anunciar la obra del Señor, amén. Así que hasta aquí, hermanos, le doy gracias al Señor, hermano, por la palabra. La palabra dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundáis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea dada al Señor, hermanos, ahora y para siempre. Hasta aquí yo me limito, hermano. Espero me haya dado a entender. Dejo al hermano Mario que